¡Wow! Miren lo que es eso. ¡Ojo! ¡Qué camino! De esos que muy poca gente hace, porque hasta ahora no me vengo encontrando con nadie en el camino. Muy buena familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo día de ruta. Hoy justo llegando a Coyhaique. Fundada en 1929, esta pequeña capital de la región de Aysén creció entre el aislamiento y la fuerza de la naturaleza. Hoy, con poco más de 60.000 habitantes, es una de las ciudades más aisladas y auténticas de la Patagonia chilena. Me voy a estar encontrando con una amiga del mundo de las dos ruedas. Ya llegó a Alaska, escribió un libro y conoce muy bien Coyhaique porque ella vive acá. Nos escribimos hace, no sé, unos cuantos años, no recuerdo cuánto. Llegó el momento de compartir, de conocernos en persona y de seguir explorando estas tierras. Ahora el clima nos está perdonando un poco la lluvia, aunque acá se empezó a levantar un poquito de viento. Pero bueno, ya casi estoy llegando. Buenas, buenas. ¿Cómo va, Aileen? Dale, ahí voy. ¿Cómo estás? Un gustazo, bienvenido. Así nos recibe Aileen en su santuario, con la compañía de las vacas y un Martín pescador que nos acompaña mientras charlamos al lado del arroyo. Con un buen café vamos compartiendo historias y escuchando las que el agua con su murmullo nos va susurrando. Soy la primera chilena en recorrer América de extremo a extremo en mi moto en solitario. Eso fue el año 2019 en Puerto Williams hasta Ushuaia y luego Alaska. Eso me tardó más o menos un año. Yo soy odontóloga de profesión y con 32 años rompí una vida completamente distinta para crear una nueva. La razón y básicamente era volver a retomar una identidad de niña, una identidad de aventuras. Cuando lo terminé, llegué a vivir a la Patagonia porque mis tiempos cambiaron y aprovechando mucho más el tiempo presente. Nace Equilibrium como una experiencias en moto, no solo un viaje de paisajes y entorno, porque la Patagonia de por sí ya es hermosa, sino que ir redescubriéndose también de adentro hacia afuera. Yo feliz de tener a Gastón en este santuario, como él le dice. Vamos a ver qué está planeando Aileen por estos lugares. Que bueno, tranquilamente podrían disfrutar ustedes también en un futuro, ¿por qué no? Mientras Aileen se va preparando, porque vamos a ir a hacer rutita juntos, me va a mostrar unos lugares increíbles que ella conoce, les voy mostrando un poco el lugar. Ella vive acá, en este container precioso, la verdad que me encanta, para mí es el espacio ideal, vive enfrente al río que acabamos de ver. Y acá ella quiere construir un poco el sueño de poder vivir de lo que te gusta y que no sea un trabajo, sino un disfrute, un compartir, un nutrirse de los viajeros que pasan por acá. Todo esto ella va a tener hospedaje, va a tener como tiny house. Por allá arriba quiere hacer una cafetería y también tener por ahí un lugar donde sea el repuestos, neumáticos, cosas que el viajero necesita. Entonces armar todo este espacio como un santuario, digo yo, para el motociclista, para los viajeros, donde pueden disfrutar, donde hay lugar para acampar, pero también cabañas, donde ella te puede ir diciendo cosas para hacer acá en la Patagonia chilena y también experiencias en moto que está empezando a crear. Todo esto está recién comenzando, yo creo que muy pronto las va a empezar a hacer. Quiera que no, vamos a ir a hacer un poco de experiencia de Equilibrium ahora a esos lugares que ella quiere ir. Así que bueno, sigamos conociendo estas hermosas tierras en Coyhaique. Vamos nomás. Hoy la guía va a ser Aileen. Yo ya pagué la tablet, ella es la local, así que no me voy a perder. Qué loco que tan cerca de la ciudad, porque está a nada, 5 kilómetros, este pueblito en medio de las montañas. Wow, miren lo que son esas cascadas colgantes, familia. Acá al ladito de la ruta, Se llama Cascada de la Condesa de Colobrat. Tiene poca agua, ahora no tiene casi nada de agua. Tremendo nombre. Y está lleno de chilco, bien húmedo esta zona, ¿eh?
Seguimos andando, familia, por la ruta X608. Por toda esta ruta uno puede llegar a Puerto Aysén, todo por caminos así alternativos. Y que después tenés una barcaza, que es una de las pocas que te cruza con la fuerza del río nada más, pero te lleva unas 4 o 5 horas. Y ahora estamos yendo al lago Centeno, que según Aileen, de los lagos que hay acá, es el que a ella más le gusta. Miren acá la ruta, como ya se mete mucho más adentro del bosque. Tenemos los árboles acá, gigantes, todos codigües. Acá estamos cruzando el puente Don Dago, Río Colorado. Miren qué lindo. Uy, miren qué hermoso, qué linda cascadita. Acá está, lago Centeno, 8 kilómetros. ¿Alguna vez vieron un verde tan verde? Qué locura, parece un verde, no sé, radioactivo. Brilla muchísimo. Entre las flores amarillas seguimos avanzando, disfrutando de estos caminos que muy pocos transitan y muchos menos se animan a vivirlos. Por tramos la naturaleza quiere comer la ruta, pero esta sigue firme gracias a sus habitantes que con su mismo tránsito la mantienen hacia el lago Centeno, que ese día con su fuerte viento haría que como llegamos nos fuéramos. El viento nos echó del lago, así que vinimos acá a comprar unos pastelitos para la once. Así que ¿nunca viste tanto viento acá? No, trajiste el viento. Traje el sol y el viento. Sí, trajo el sol y el viento. Y así es como me tratan acá en Chile, como para uno querer irse después, ¿no? Es que te hace muy difícil. Miren lo que es esto. Pay de limón, huevito, palta, buena compañía, Claudio un grande también. A seguir compartiendo con amigos y disfrutando de Chile. Un nuevo día comienza mientras Aileen me dedica su libro antes de despedirnos. Con mucho cariño. Equilibrio en el movimiento, Patagonia, Alaska, un viaje más allá de las distancias, como este libro del por qué el viaje, o de la filosofía del por qué hago este cambio en mi vida. La novela se viene después, pero ya te la voy a quedar debiendo. Gracias. Gaspi, que tengas una linda experiencia viajera. Muchas gracias. Me vas a hacer empezar a leer. Llena de aprendizaje, sí, te voy a empezar a hacer. Y es muy corto. Bueno, mil gracias por recibirme y por esto y por todo. Y nos estamos viendo en las buenas rutas. Sí, así será. Es. Así, en unas rutas con sentido. Sí, hermano Bueno, querido. Gusto. Mil gracias por todo. Sí, por cuando pueda, ¿no? Y quiera Y venir. bueno, nos estamos viendo ahí. ¿Alguna ruta que te mueva? Claro que sí. ¿Ya? Los chicos se tenían que ir a Puerto Ibáñez a buscar un camión y bueno, me dejaron acá al cuidado del fuerte. Tengo todas mis cosas por acá que tengo que ir cargando en Andes porque hay que aprovechar la ventanita de buen clima que estamos teniendo. Miren cómo está el día, familia, o sea, está precioso. Salió todo el solcito, la verdad que está hermoso para hacer ruta hoy y hay que aprovechar para seguir bajando porque después viene la lluvia, el frío, el mal clima y no va a ser lo mismo. Así que ahora monto todo en Andes y seguimos rumbo para Villa Cerro Castillo, pero por una ruta alternativa. Se me hicieron las 10 de la mañana, familia. Hoy es un día de no muchos kilómetros, pero kilómetros lentos, por ripio. Así que hay que meterle. Vamos. Pero antes de seguir vamos a cargar combustible, que estoy en reserva y si no, por más que sean 150 y algo de kilómetros, me voy a quedar en el camino. Y acá estamos ya entrando al centro de Coyhaique, que quiera que no, es la capital de la región de Aysén. Acá estamos, en la Copec. ¿Por ahí? Sí. Estamos saliendo de Coyhaique y todo este valle grande que vemos acá se llama Valle Simpson. A la izquierda, el imponente Cerro Macay se levanta como un guardián natural, marcando ese límite invisible entre lo urbano y lo salvaje, dándonos paso hacia el Valle Simpson, un corredor natural donde las condiciones del viaje se volverán más intensas. Y gracias a este valle se comunica toda la parte de la Patagonia Norte con la Patagonia más austral. Mismo Coyhaique es el portal de entrada a la Patagonia Austral y también es el centro logístico más grande para toda la Patagonia Norte. Es como un punto muy clave. Debajo de Coyhaique ya no hay una ciudad así tan grande y el clima cambia. Se pone mucho más frío, mucho más lluvioso, también mucho más aislado, ¿no? Creo que estamos preparados para encarar los últimos 600
200 y algo de kilómetros del Austral. Casi a la mitad de esta legendaria carretera continuamos por grandes extensiones de campo donde antes había bosque, pero con la llegada de los primeros colonos fueron moldeando el terreno para sobrevivir. Y van a ver que todo este gran valle es un valle bien ancho. Eso es porque es un valle glaciario. Todo acá, hace miles de años, pasó un gran glaciar que fue moldeando toda esta zona. Y van a ver que es una zona muy agrícola y ganadera. Acá estamos llegando, familia, a una división de caminos. Si seguimos derecho vamos para Balmaceda, para el paso Huemules, que va para la Argentina. Pero nosotros queremos seguir por la Austral, camino a Villa Cerro Castillo. Que igualmente después nos vamos a estar desviando por un caminito que muy poca gente hace. La gente local de acá me ha dicho que lo vale y muchísimo. Como para que se den una idea, hoy vamos a estar entrando en lo que sería la altura de Santa Cruz. Los que me estén mirando desde Argentina, hoy vamos a estar entrando como a la misma altura. Las lengas y mires comienzan a teñirse cada vez más con los colores de otoño. Y con esta señal, el Parque Nacional Cerro Castillo nos da la bienvenida con la ilusión de ver algún huemul al costado de la ruta. Pero lo único que voy viendo son trabajadores manteniendo la Austral y nuestro desvío ya casi llega. Qué zarpadas que son las formaciones esas de ahí enfrente, ¿eh? Tremendo, parecen como murallones de color medio rosadito, rojito. Acá es un muy lindo lugar como para que estuvieran los huemules, ¿eh? Estas praderitas así. Pero no se ve ninguno, ¿eh? Se están haciendo rogar. Ya estamos llegando casi a los caracoles, que son varios zigzags donde me han dicho que ahí es donde más se suele ver huemules. Así que esa es como nuestra última chance, me parece. Y ya estamos muy cerquita de tomar nuestro desvío como para Puerto Ibáñez, para llegar a Villa Cerro Castillo por una ruta totalmente alternativa y alejada del Austral, toda de tierra. Acá están haciendo como miradores. Todo esto blanco que ven, están como construyendo ahí miradores. Miren qué hermoso que es. Ahí abajo, todo allá abajo está Villa Cerro Castillo. Y ahí está la montaña del castillo, que tiene ese nombre obviamente porque le vieron como forma de castillo. Si siguiéramos por la Austral estaríamos muy cerca de Villa Cerro Castillo, pero nos desviamos unos más o menos 50, 60 kilómetros para poder hacer esta ruta. Miren, ven, ahí va todo el zigzag. Miren, el castillo tiene una nubecita ahí en el medio, ahí arriba. No nos deja ver el castillo completo. Acá es donde viene el desvío, familia, para Puerto Ibáñez. Nosotros no vamos a llegar a Puerto Ibáñez como tal, sino nos vamos a desviar un poco antes. Pero tenemos que agarrar la ruta que va para ahí. La ruta X65 se llama, por acá. Ya cada vez más cerca del ripio, ¿eh? Estamos haciendo la bajada del Ibáñez. Acá es como que estamos bajando al río Ibáñez. Nos estamos acercando al río. ¿Ven? Todo ahí abajo está yendo el río Ibáñez. Todo ese que se ve ahí enfrente. Qué lindo que se ve el Cerro Castillo ahí atrás, ¿eh? Lo estoy mirando acá por el espejito. Está hermoso. Estamos pasando por la Laguna Morales, familia. Todo acá abajo, esto que están viendo, es la Laguna Morales. Linda lagunita, ¿eh? Sobre todo con esos rocones ahí gigantes. Qué paisajes, ¿eh? Miren ese puntiagudo ahí enfrente, por ejemplo. Zarpado. Así da gusto, ¿eh? Así da gusto andar. Miren lo que es ese color, familia. Todo eso es la península Ibáñez, donde está el puerto Ibáñez y forma parte del lago General Carrera. Y del lado argentino está el lago Buenos Aires. Es un lago que se comparte entre los dos países. Hermoso, cómo destaca el color, ¿eh? Wow. Bienvenidos a Puerto Ibáñez, familia. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Todo lo que ven ahí abajo es Puerto Ibáñez. Hay un viento. Ven, acá es donde nos vamos a desviar nosotros. Puerto Ibáñez, capital de la artesanía. Mirá. Visite el Salto Río Ibáñez. Hacia ahí vamos. Por la X735. Acá ya empieza el ripio, familia. Acá hay una camioneta con un pescador seguramente. Acá se hace mucha pesca. Toda esta zona del Austral se pesca mucho. Acá literal estamos bordeando el río Ibáñez. Lo tenemos todo acá a la izquierda. Miren qué lindo que está. Como el viento que hace está de lindo. Increíble cómo sopla acá, ¿eh? Tenemos más o menos unos 40 kilómetros hasta Villa Cerro Castillo. Miren, acá estoy viendo como un cable carril. Seguramente lo utilizaban, no sé si lo seguirán utilizando para transportar cosas de un lado al otro del río. A ver si nos metemos más para adentro y afloja el viento, ¿no? Esta es una ruta que después se vuelve muy boscosa y muy entretenida, con muchas curvas. Miren acá.
como para hacer carrera de caballos tienen ahí. No, si acá en el campo se divierte la gente. Y acá está el salto del río Ibáñez. Uf, miren lo que es eso, familia. No. Cuánta fuerza que trae ahí el río. Uno de esos momentos donde la fuerza de la naturaleza te obliga a frenar, para sentir ese poder que te recarga como si fueras una batería y te da energías para el resto del viaje. Adiós al Salto Ibáñez. Qué locura, hace mucho que no veía una caída con tanta violencia y tanta fuerza. No me lo esperaba. Eso es lo lindo de no mirar las rutas antes de hacerlas. Te va sorprendiendo. Qué lindo. Ya estoy, me siento como con la energía recargada. El asfalto es como que me baja, me duerme, pero cuando agarro caminos así y te sorprenden con cosas así, qué lindo que es, ¿eh? Empezamos a dejar un poco el río Ibáñez detrás. Ahora estamos pasando el río Claro, que desemboca en el río Ibáñez, y nos comenzamos a meter más adentro de la montaña. Ahora tenemos que desviarnos para acá a la derecha por la X723. Curvita en subida, cerradita, medio sueltito. Ya empezamos a precalentar. Acá estamos como entrando a la montaña, como al valle del río Claro. Lo tenemos a la derecha el río. ¡Fua! Tremenda roca acá. ¡Ojo! El viento cómo te tira, ¿eh? Esperemos que afloje un poco ahora cuando entremos. Acá hay rocas grandes. Eso. No, tremendo el viento. No hay que regalarle nada al viento acá. Encima está el suelo medio como con roquitas sueltas. Se hacen como mini arenales de roca. Entonces ahí es cuando el viento te puede cruzar la rueda delantera y tirarte. Y acá la ruta en esta primera parte va siguiendo el curso del río Claro todo el tiempo, ¿eh? Recién ahora lo cruza por primera vez con este puentecito, pero igualmente lo sigue. Oh, miren qué lindo. Acá hay como una especie de asfalto raro. Qué loco que haya asfalto acá, ¿eh? No me lo esperaba en lo más mínimo. ¿Por qué lo habrán hecho? No entiendo. Acá vuelve el ripe de vuelta. Ya estamos entrando en la zona más boscosa. Nos alejamos del río Claro y el camino va cambiando totalmente, ¿eh? Miren lo que es ahora. De tan rocoso que estaba antes, pasamos a estar en medio del bosque. Pero de la nada vuelven las rocas, ¿eh? Estamos como entre cañadones así raros de roca y bosque. ¡Fua! ¡Qué camino, eh! ¡Qué camino! De esos que muy poca gente hace, porque hasta ahora no me vengo encontrando con nadie en el camino. Este lugar se llama Sector El Claro. No sé si vivirá alguien ahí. Por allá también hay otros como casitas. Bueno, animales hay, así que sí, alguien debe estar viviendo acá. Lindo lugar, para tener tu estancia acá. Bien oculto de todo. Qué bonito, y hay más casas acá. Están como quieren acá. Apareció el Cerro Castillo ahí enfrente. Miren lo que es eso, con todos los glaciares ahí colgantes. Qué locura, Salimos del bosque y tomá, laguna con el Cerro Castillo ahí detrás. Fua, qué hermosura, Y ya estamos por llegar al lago central, que es como la mitad de la ruta más o menos, así a ojo de buen cubero. Y acá estamos llegando, familia, al lago central. Fua, miren lo que es eso. No. Qué vistones. Te quedas sin palabras, Miren lo que es la combinación del lago central ahí con el Cerro Castillo ahí de fondo, con los glaciares colgantes. No, esto es un sueño, Pedazo de lugar. No imaginé que iba a ser tan hermoso. Qué increíble. Lo recontra vale, hacer esta ruta. Acá ya lo estamos como pasando al lago, pero me parece que ahora lo vamos a poder volver a ver desde otro ángulo. Oh, zarpado lugar, Acá hay como un miradorcito. Qué lindo. Fotito para Instagram hecha. Y seguimos, familia. Mirá qué bajadita, Interesante. Ahí vamos. Qué buena decisión fue haber venido hoy, porque ya pasado mañana se viene mucha lluvia. Imagínense hacer esto con lluvia. Miren lo que es el paisaje. O sea, capaz tenés una nube, no ves el cerro. Te cambia todo, no es lo mismo. Y ni que hablar el frío, estás todo mojado. Una sabia decisión seguir ruta hoy. Wow, miren qué cerquita del lago estamos. Qué lindo. Uy, cómo baja. Hay mucha roca suelta. Estoy bajando a motor
en primera, porque la cantidad de roquita que hay acá suelta es muy traicionera, ¿eh? Me quedan como 15 kilómetros para llegar a Villa Cerro Castillo. Y detrás de todo este campo está el lago Las Ardillas. En sí, este camino que estamos haciendo se llama así, Camino Las Ardillas. Según ChatGPT, es porque el camino da muchas vueltas, como si el camino fuera hecho por una ardilla. Salimos del ripio, familia, entramos al asfalto y tenemos la mítica carretera austral acá enfrente nuevamente. Ahora tenemos que doblar como para la derecha. Vamos a descansar un poco en Villa Cerro Castillo, a comer algo que también hay hambre y a pensar en cómo vamos a seguir. Ahora sí, familia, bienvenidos a Cerro Castillo. Llega un momento en el viaje de que hay que decidir, y eso va a pasar acá, en esta Copec, de si quedarme o de si seguir. Ahí estuve hablando un poco, familia, y recién son las 3:30 de la tarde. Tengo como unas 3 horas y media, 4 de luz. Puedo seguir avanzando, hay que aprovechar el buen clima, así que vamos a seguir bajando porque en los próximos días se viene el agua. Pero hacia dónde y cómo lo van a ver en el próximo capítulo. Si se quedaron hasta acá, muchas gracias por acompañarme en este descenso por la carretera austral hacia Villa O'Higgins. Si les gustó, dejen un buen me gusta, un cálido comentario que apoya muchísimo. Y si no forman parte de la familia, vayan a suscribirse, que es gratis. Y nos estamos viendo en las buenas rutas chilenas. Chao, chao.